En Café Express estamos presentando Acompañando tu Bienestar Emocional para fortalecer pacientes oncológicos, gracias a Fundación Vida. Aquí estamos con ustedes, queridos amigos, nuevamente y ya listos para presentarles Acompañando tu Bienestar Emocional en su episodio número 6. Una iniciativa de la Fundación Vida financiada por el Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza para Vivir Mejor, Acción Social 2024. Y como cada viernes, y sobre todo dando la bienvenida al mes de agosto, nos acompaña nuestra psicóloga Diana León. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Dale también la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Bueno, en el capítulo anterior hablamos sobre la imagen corporal y los procesos de adaptación emocional en pacientes con diagnóstico oncológico. ¿Con qué capítulo venimos hoy? Hoy día vamos a hablar sobre la psicooncología. ¿Qué hacen los psicooncológicos? Muy bien. La psicooncología lo abordamos así como de manera superficial en capítulos anteriores. Hoy lo vamos a desarrollar un poco. Y voy a leerles una reseña que investigué sobre el tema. Dice que entre un 30 y un 50% de personas con cáncer o sus familiares tiene un impacto emocional lo bastante fuerte como para necesitar atención psicológica especializada. Pero muchas de estas personas no la piden, ya sea porque no saben que existe o porque desconocen cómo les puede ayudar un psicooncólogo. Por eso, Diana nos va a ayudar entonces a definir primeramente qué es esto de la psicooncología y para qué sirve. Bueno, la psicooncología es una rama de la psicología que, si bien el nombre lo dice, se especializa en personas con cáncer, ¿ya? Pero no tan solo con las personas, sino también con su entorno y su familia, ¿ya? Como bien tú dices, existe una población que sí consulta, pero hay una gran población que no lo hace. Y muchas veces no lo hace porque tenemos aún como una cierta resistencia también para poder intervenir o poder pedir ayuda frente a estas emociones negativas que se dan en un principio cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Y también muchas veces las familias como que adoptan este rol de que sí o sí tenemos que apoyar, pero no muchas veces también se observan en cómo este impacto también de alguna u otra forma los invade y también los puede perjudicar. Claro. Entonces son muy pocos los que realmente son conscientes de esto y piden ayuda, ¿ya? O sea, hay disposición, pero el tema aquí es cómo hacerlo, Exactamente. ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Exactamente. La idea principal, como te mencionaba, es poder traer, digamos, al paciente que lo necesite o a la familia. Recordar también, que lo hemos dicho en el programa anterior, que tenía que ver netamente con la depresión o con la ansiedad, que una emoción, todas las emociones son válidas, pero una emoción cuando empieza a preocupar, porque su intensidad se prolonga por mucho tiempo y su frecuencia también, son muchas veces durante el día, y esto afecta a mi calidad de vida, es cuando tenemos que consultar, ¿ya? Entonces como que es bueno repetirlo para que los pacientes o las personas que nos estén escuchando estén atentas, ¿ya? Claro. Y bueno, ahí de alguna otra manera uno acompaña, uno ayuda a reducir esta ansiedad o depresión que puede surgir, ¿cierto? Ayudar a mejorar la calidad de vida, a empezar a iniciar esta comunicación que es tan importante dentro de la familia y el apoyo de toma de decisiones, tanto del paciente como de la familia. En eso se enfoca más que nada un psicooncólogo. Ok. ¿Por qué es importante abordar la salud emocional de los pacientes, sobre todo las que han tenido cáncer de mama, y no solamente la parte médica, porque lo emocional también es importante? Sí. Bueno, porque efectivamente esta información o esta noticia impacta, ya sí o sí. Y como lo hemos dicho también en otras oportunidades, también depende de tu etapa del desarrollo y cómo estés y con quién estés acompañado en ese minuto, ¿ya? Entonces, uno, es muy importante porque el diagnóstico nos cambia la vida. El cuerpo y la imagen también cambia, y también, en efecto, las relaciones interpersonales, ¿cierto? Porque se produce en este tipo de dificultades que nos enfrenta la vida, digamos, tenemos que se produce cierta tensión, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Seré fuerte o no fuerte, por ejemplo? Y todas esas preguntas también se las hacen los familiares. Entonces, es muy importante evaluar siempre el estado emocional. Y bueno, y también ir viendo cómo vamos a ir transitando frente a esto, y de alguna otra forma, en la medida de cómo nos vamos conociendo, también nos vamos a ir adheriendo mejor al tratamiento, que eso también es muy positivo, ¿ya? Ok, todo es parte de un proceso de todas maneras. Bueno, hay un tema que me parece esencial también, el tema de la autoestima, ¿no? Sí. El cómo en estos días también era día del autocuidado o algo así, y la autoestima tiene mucho que ver en ello. Pero, ¿cuál es el papel que juega la autoestima en este proceso?
Ya. El autoestima tiene que ver con la imagen que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿cierto? Y bueno, y el autoconcepto tiene que ver cómo nosotros creemos que nos ven los demás también, ¿ya? Es como todo un conjunto de cosas. Okay. Ya, si esto está sólido significa, insisto, siempre le digo a mis pacientes, no significa andar siempre feliz, no significa siempre no tener ninguna preocupación. No, sólido es algo real, algo equilibrado, ¿ya? Algo que va en conjunto a lo que nos está pasando. Por ejemplo, si un paciente que es diagnosticado de cáncer me dice, Diana, no me pasó nada, eso no es un autoestima ni un autoconcepto positivo, porque no va acorde. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, claro, cuando hablamos de autoestima y autoconcepto sano y equilibrado, tiene que ver que vaya acorde en función de lo que nos está pasando y cómo la intensidad se va regulando de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, si lo tenemos, el autoestima y el autoconcepto sólido, efectivamente vamos a enfrentar de mejor forma los desafíos, ¿ya? O sea, y ahí preguntaría yo, ¿el optimismo no ayuda? Mira, es que lo que pasa es que yo creo que hay un error de concepto, ¿ya? El optimismo tiene que ver con la certeza o con el concepto que tenemos dentro de nosotros de que vamos a salir adelante, de las de cosas que vamos van a ir. superar Exactamente, que las cosas van a salir bien, Okay. ¿ya? Pero eso no implica que vamos a dormir o vamos a bloquear todas las emociones que conlleva. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un paciente sí o sí, van a ver unos más y otros menos emociones negativas o emociones de miedo, incertidumbre frente a un diagnóstico de cáncer. Sí, es lo primero que nos ronda, ¿ya? Claro. La muerte, es lo primero que nos ronda, sí o sí, antes de saber si efectivamente hay tratamiento, no hay tratamiento, la intensidad, etc. Entonces, a eso voy, como que es muy importante saber identificar cómo estamos. Y la autoestima y lo positivo que tú dices tú tiene que ver con eso, saber que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Pero nos empezamos a movilizar, ¿ya? Eso es como un buen como síntoma de ser positivo, claro. digamos, ¿ya? O sea, creo que también tiene que ver un poco con esa expectativa de triunfalismo que a veces nos tenemos nosotros los humanos, ¿cierto? Que no, si todo va a salir bien, vamos para adelante, vamos a hacer esto, pero es cierto, pero para que lleguemos a buen término, a superar lo que nos está afectando, debemos tomar acciones, ¿cierto? Sí, y tenemos que también conectar con lo que nos pasa, ¿ya? Claro. Si nos da pena, nos da rabia, aparte la pena, la rabia, todo también nos muestra, también nos sirve para saber qué camino tomamos, para poner límite. Entonces no es algo que no necesitemos. Claro. ¿Ya? Entonces si algo que me incomoda, por supuesto, también es como una alerta. Oye, esto a lo mejor me molesta, esto me causa esto, necesito tal proceso, etc. Entonces, por eso te digo, el optimismo está bien, pero no se confunda con este querer, Claro. demostrar, por ejemplo, de estar siempre bien. No mezclar las cosas. Exactamente. Aparte, culturalmente, también estamos como en una sociedad, bueno, los que estamos más grandes, digamos, como una sociedad un poquito más desde el esfuerzo, donde efectivamente las emociones como el sentirme frustrado se ven como muy mal, ¿ya? Entonces, y al verse mal, claro, no los tomamos en cuenta y muchas veces para poder accionar tenemos que saber cómo estamos primero. Correcto. ¿Cierto? Ya, y también es muy importante el tema de que si tenemos el autoestima y un autoconcepto más fortalecido, también disminuye esta autocrítica y esta voz interna que tenemos, ¿cierto? Que a veces a lo mejor podamos decir no lo vamos a lograr, no soy fuerte, etc. Pero si tenemos el autoconcepto y la autoestima un poquito más fortalecido, ese pequeño diálogo interno no va a ser tan negativo, ¿ya? Y nos va a impulsar a poder tomar decisiones, a adherirnos al tratamiento, etc. Y también vamos a tener una actitud más activa y para enfrentar el tratamiento, qué decisiones tomamos, etc. Entonces es muy bueno revisarse. Ahora bien, como estamos hablando del tema de la psicooncología, ¿cuáles son esas estrategias psicológicas que tiene la psicooncología para ayudar a los pacientes a aceptar sobre todo la nueva imagen corporal que nos toca asumir? Mira, primero es la psicoeducación, que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Con algún informativo que pueden tener con respecto al cáncer en general, a su tratamiento. Hemos hablado innumerables veces del tipo de emociones que son normales sentir, etc. Primero educar, ¿cierto? Lo que se espera, lo que comúnmente pasa frente a un diagnóstico de cáncer. Después, si estas emociones efectivamente transitan de una manera muy intensa, como te mencionaba, de una manera más profunda y afectan nuestra calidad de vida, ir a terapia. O ver cómo poder tener una contención emocional un poquito más profesional, ¿cierto? ¿Y mejor si son grupales, la psicoterapia? Sí, mira,
Yo creo que no es ni mejor ni la una ni la otra. Yo creo que las dos son muy necesarias. Okay. Ya, porque individualmente, claro, pues nos concentramos en la persona, en sus creencias, en su tipo de personalidad, en la etapa de vida que está en ese momento, en las aspiraciones que tenía antes, etcétera. Y ahí moldeamos y ahí vemos ya cómo lo vamos a enfrentar, etcétera. En cambio, los grupales, yo siento que lo rico de los grupales es que podemos experimentar y sentirnos como más en un ambiente más empático, sentir que no estamos solos, que todos pasamos por lo mismo. Entonces, como un acompañamiento que también fortalece harto. Entonces, yo digo que las dos son muy buenas. Ok. Tanto ¿Ya? la personal, esto ayuda mucho, obviamente, a disminuir el tema de la ansiedad, ¿no? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ok. ¿De qué manera el apoyo psico-oncológico también involucra a la familia y al entorno cercano de la paciente? Ya, mira, en cómo la familia afronta la enfermedad, esto influye directamente en el estado emocional y calidad de vida del paciente. ¿Ya? Si tenemos una familia que es pesimista, si tenemos una familia que es hiper también positiva, por eso te hablaba como de una comunicación real. Ya, si en verdad a todos nos da susto, pero sabemos que podemos movilizarnos con esto otro. Yo conozco a un doctor, yo conozco a la vecina que también le pasó, vamos a hablar con ella, conozco a la Fundación Vida, que es tan importante, claro. Conozco esto. Entonces, claro, en cómo el ambiente también está recibiendo esta información, es como yo también siento este colchoncito, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con cómo nos comunicamos. Bueno, y aquí te quería comentar que durante la semana te escuché que había un estudio que hablaba mucho con respecto a esto de que, bueno, parece que habían entrevistado a chilenos y había un porcentaje, exactamente, y había un porcentaje que hablaba sobre que se sentirían cómodos en hablar con la inteligencia artificial. Que para sentirse acompañado. Para sentirse acompañado. Y eso como que, claro, me pasan muchas cosas, porque, claro, pues, ¿qué pasa con el poder conectar con un otro, con una persona? Ahora mismo que estamos hablando, nos estamos mirando los ojos, estamos de alguna otra forma mostrando corporalmente que nos estamos entendiendo. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Entonces, como que siento que a nivel de sociedad tenemos un problema de comunicación bien importante, donde profundizar es algo que no se da fácil, pareciera. Y como por eso siento que, claro, como que me llama mucho la atención que haya un porcentaje, aunque sea chico aún, pero que lo esté considerando. Para ser más exacto. Sí, como que lo esté considerando. Entonces imagínate qué pasaría con ese porcentaje si le llega una enfermedad de cáncer, que es un desafío completamente, que te remueve. Entonces, claro, no sé qué tanto la inteligencia artificial o cómo no hay una soportar. medición tampoco científica que evidencie de que esto le hace bien a las personas, Claro. Pero pero si lo están considerando es porque igual Claro. siento que, claro, como que se necesita, no sé. Bueno, pero no necesariamente tiene que sustituir, ni creo que haga, no sé, disminuye en nada con relación a una relación humana, que es mucho mejor. Sí. Pero es que como dice el estudio, que se sienten solos, como que yo siento que es como un apoyo, no sé, así lo leo, pero claro, me llamó mucho la atención cuando te escuchaba, Claro. y entonces me ponía a pensar, claro, ¿qué pasa cuando realmente, o me imagino que esas personas también están pasando por algo importante, claro, pues cómo no estamos cultivando esto de ser sociedad, de ser un entorno que contenga, que esté. Claro, así es. Sí. Bueno, también se habla de técnicas de autorregulación emocional. Exacto. Explícanos, Diana, en qué consiste esto de las técnicas de autorregulación emocional y cómo podemos aplicarlas a las pacientes día a día. Bueno, depende mucho también cómo es la personalidad del paciente, ¿ya? Hay personas que me dicen, Diana, yo me relajo mucho, no sé, pues escuchando los pajaritos o estar en la naturaleza. Otros me dicen, no, yo soy más de descarga, me relajo más haciendo ejercicio, por ejemplo. Ok. Pero te voy a comentar sobre como la evidencia científica, lo que sí o sí ayuda, ¿ya? Okay. Bueno, entender que técnicas de regulación emocional tiene que ver con aspectos que te ayuden a reconocer, comprender y manejar las emociones, ¿ya? Está muy comprobadísimo que la respiración consciente, o sea, saber que estamos respirando, regula nuestro sistema nervioso, ¿ya? O sea, si yo tengo distintos, distintas frecuencias en mi respiración, es como que mi sistema dice, ¿qué pasa? O sea, ¿estamos alterados o no estamos alterados? O si respiramos muy cortito, también es algo que nuestro sistema inmune interpreta como algo que se tiene que defender, ¿ya? Pero si hacemos una respiración constante, un poquito más larga, sí o sí, uno de alguna otra forma se tranquiliza, porque afecta directamente a nuestro sistema nervioso. Claro. Entonces, una de las técnicas que sí o sí está comprobada es la respiración consciente, ¿ya? Okay.
Otra es también ser un poquito más compasivo con lo que nos pasa y identificar y validarnos emocionalmente. Muchos pacientes, por ejemplo, me dicen, Diana, con todo lloro. Entonces empezamos a trabajar. Ahí hay que regular. Entonces. Exacto. Hay que regular y también a tener un lenguaje un poquito más grande emocionalmente. Ya a lo mejor estás enojada, no estás triste cuando estás llorando. Claro. A lo mejor, claro, te produce un poquito de frustración y por eso lloras, claro. ¿Ya? Pero aprender como a diferenciar y aprender a identificar y comprender lo que nos pasa también llega esta sensación como de control y también de alguna otra forma ayuda a regularte, ¿ya? El diálogo interno, cómo nos tratamos, ¿cierto? No, es que yo soy fea porque ahora no sé, no tengo pelito. Así mismo, sí. Claro. Exactamente. ¿Cómo no hablamos a nosotros mismos? No sé, nos estamos mirando al espejo, no, ahora estoy fea, ahora nadie me va a querer. Entonces, todos esos conceptos que nos escuchamos de nosotros mismos, efectivamente crean una realidad que no es tan positiva, porque efectivamente, claro, hablamos de una subjetividad que tiene que ver con la belleza, pero también le estamos entregando información a nuestro cerebro que es muy negativa de la percepción de nosotros mismos. Entonces, cuidar nuestro diálogo interno, ser más compasivo, ¿ya? Por ejemplo, ya, a lo mejor no tengo el cabello que tanto me gustaba, claro. Pero igual me voy a poner mis aritos, o igual de alguna otra forma, no sé, cosas que para ti te hagan sentir mejor. Alternativas, ¿ya? También. Exactamente. Ya, eso también apoya. Okay. Ya, también la distracción positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer las actividades que no entretienen. Por ejemplo, si a usted le gustaba ir a salir a la esquina a hablar con la vecina, siga saliendo a hablar con la vecina. Claro, no por eso tiene que... Sí. Nada. Sí, no sé, si a usted le entretenía las flores, siga teniendo su patio impecable. Claro. Siga, como que no perder las cosas que ya sabemos y ya identificamos que nos hacen bien. Creo que al contrario, creo que con más razón ahora hay que hacer las cosas. Exactamente. Claro. Y eso regula emocionalmente. Y lo que tiene que ver con la atención plena, que lo habíamos hablado en programas anteriores, que tiene que ver con el mindfulness. Es más fácil de lo que creemos. La atención plena tiene que ver con en situarnos en lo que estamos ahora. Por ejemplo, si me estoy duchando, concentrarnos en el agua, en la temperatura, en las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Como nos estamos concentrando en la actividad que estamos haciendo, ya sacamos las otras pensamientos que están dentro de nuestra cabeza y eso... Todo un círculo virtuoso. Eso nos ayuda a respirar mejor y de alguna otra forma a autorregular nuestro sistema inmune y a estar más relajados. Entonces, si tenemos esas pequeñas prácticas durante el día, sí podemos gestionar y poder fortalecer un poquito, a regular un poquito el tema todo emocional. Este tema de las regulaciones y las herramientas que da la psicooncología, porque tú dices, bueno, ¿cómo hay que aprender a hacer así? Hay que aprender a hacerlo de este modo, pero eso se hace a través de las terapias, entonces. Mira, es que lo que te hablo yo es como lo general. En las terapias uno se centra más en el individuo, en qué cosas puntualmente los hacen sentir así, y ahí empezamos a trabajar. Por eso lo que te hablo es más como a nivel general. Yo creo que todos, cuando estamos pasando un momento de estrés, podemos hacer lo que te menciono, y efectivamente podría ayudar a regular, ¿ya? Pero efectivamente para poder profundizar y poder trabajar y poder efectivamente realizar un plan de vida nuevo, sí, hay que hacerlo más individualmente en terapia. Ok, bueno, aquí una pregunta interesante. ¿Cómo puede una paciente aprender a sentirse cómoda consigo misma después de una mastectomía y fortalecer su autoestima? Que este también es un episodio duro también. El tema de la mastectomía. Sí, como lo hablamos en el programa anterior, efectivamente, claro, pues hay muchas pérdidas corporales que también tienen significado y tienen algo que nos conecta con lo femenino, ¿cierto? Por ser mujer, etcétera. Entonces, claro, cuando ya no las tenemos, se produce un choque emocional diferente también, ¿ya? Bueno, cultivar este diálogo interno que te menciono, no sé, pues, por ejemplo, decirnos, soy mucho más que mi cuerpo, mi valor no depende de mí ni de cómo luzco, o sea, de cómo luzco, sino más depende de mí, ¿cierto? Mirarse al espejo con cariño, ir paso a paso. Pucha, no me gustó mucho cómo quedó esto, pero ver si pongo esto otro, ver alternativas, ¿ya? Hablarse con respeto, apoyarse, bueno, con terapia, si es necesario, compartir con otras mujeres que están pasando lo mismo, ¿cierto? Y hay una frase bien bonita que habla harto con el tema del cáncer de mama, que dice, la cicatriz no borra tu valor, sino que lo cuenta desde otro lugar, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí también en mente. Ok, bueno, esta pregunta es súper importante, la tomé de alguien que consultó. Ya. Dice, si tengo un familiar con cáncer incurable, ¿es mejor ocultárselo para que no sufra? Buena pregunta. Sí,
Y es bien humana también esta pregunta, ¿ya? Depende de muchos factores, pero lo que se recomienda siempre y lo recomendable es no ocultar, ¿ya? Sino decirle, ¿ya? Es muy importante que el paciente sepa en qué proceso está y cuál es su pronóstico, ¿ya? Porque si lo contamos y lo transmitimos con respeto y con cuidado, también es una forma como de dar amor y dignificar al paciente. Ya no le podemos quitar la oportunidad de que el paciente elija cómo vivir un periodo, ¿cierto? Claro. Cómo lo quiere hacer, qué cosas de alguna otra manera quiere, no sé, dejar listas a lo mejor, etcétera, ¿ya? A no ser que el paciente explícitamente haya dicho, yo no quiero saber esto, ¿ya? Quiero que nadie me cuente, ¿ya? Okay. Pero es muy importante que la persona tenga claridad en cómo está hoy para poder tomar decisiones. O sea, lo recomendable es no ocultar, entonces. Exactamente. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le darías a las familias para apoyar emocionalmente a sus seres queridos durante todo este proceso? Ya. Bueno, decirle tanto a las familias como a las pacientes con cáncer que no están solos, ya, tanto el cuidador, que bueno, ese es el otro capítulo que vamos a profundizar más, tanto el cuidador como la persona que está teniendo cáncer, les pasan cosas, ¿ya? Entonces, desde el amor, desde el respeto, desde la presencia, lo hablamos también en un capítulo, quizá no sabemos cómo, muchas veces, como no sabemos cómo acercarnos, no nos acercamos. Y eso a veces me lleva a pacientes en consulta que me dicen, pucha, muchos amigos que yo quería mucho se alejaron, ya no me dejaron de hablar. Y después, si podemos rescatar a esos amigos, me dicen, pucha, es que no sé cómo hacerlo. Ya, y ahí empieza, se crea una barrera que al final no le hace bien ni al uno ni al otro. Claro. Entonces, comunicarse, ser comprensivos, tener paciencia y sobre todo potenciar el amor incondicional. Perfecto. Bueno, Diana, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que la semana próxima vamos a tener el capítulo 7. Ahora sería cuidar al que te cuida. Ya Diana adelantó un poquito de lo que vamos a hablar entonces el próximo viernes. Cuidar al que te cuida o al que cuida también, ¿no? Es el nuevo capítulo de Acompañando tu Bienestar Emocional que regresa el próximo viernes. Gracias, Diana. Muchas gracias, que estén bien. Diana León de la Fundación Vida Psicóloga y estuvo con nosotros en Acompañando tu Bienestar Emocional, iniciativa de la Fundación Vida, financiada por el Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza para Vivir Mejor, Acción Social 2024. Vamos a la tanda y volvemos con más. Si es la hora de un café o un té, es hora mejor de tu café express. Una pausa y volvemos. En Santa Cruz, 98.1, Peralillo 92.1 y San Fernando, 101.9. Siempre en tus oídos.